Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Mike. Yo soy Mike y seguimos en este proceso recopilando material. Esto nos va a llevar meses, me imagino, sino un poco más del año, charlando con gente, buscando las personas que de una u otra manera han tenido que ver con el desarrollo, la evolución de la escena aquí en Cartago. Y pues hoy afortunadamente cuento con la presencia de David Hurtado. Parce, gracias por aceptar la invitación. David Hurtado, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Guitarrista de Sin Censura, una banda que aquí pues ya muchas personas conocen Sin Censura, una banda importante en la escena, y pues vamos a hablar de música, vamos a hablar de eso. De hecho, yo aquí tengo un par de cosas que pronto le van a gustar ver a David, que son el CD de Sonido Secreto y el CD de Sin Censura. Para todos. De trabajo de ustedes. Entonces vamos a charlar de música, y como siempre, David, a mí me gusta arrancar casi que por el principio. Parce, ¿cómo empieza el gusto por la música? ¿Cuál es ese llamado de la música tuyo? Bueno, inicialmente la música creo que viene de mi papá. Mi papá siempre fue enamorado de la música, él siempre quiso ser músico, pero no se le dieron las cosas. Entonces, cuando yo estaba muy chiquito, él le dijo a mis hermanos que se metieran al conservatorio. Mis hermanos se metieron, yo soy el menor, entonces mis hermanos mi hermana me lleva 9 años. ¿Vos sos qué modelo? 89. Ah, ok. Mi hermana me lleva 9 años y mi hermano 7. Ellos son 82 y 80. Entonces yo era el chiquitico de la casa. Entonces estaba como muy chiquito para ir a meterme al conservatorio. Yo tenía por ahí que 4 o 5 años o menos. Pero bueno, pero eso es relativo, porque generalmente los músicos dicen hay que empezar de niño, ¿no? Sí. Claro, entonces ¿qué pasó ahí? Yo no sé, yo me acuerdo muy poquito. Yo me acuerdo que yo iba al conservatorio, mis hermanos tocaban, yo creo que era por ahí desde que nací hasta los 5 años. Pero mis hermanos les gustaba casi, ellos como que sentían que eran como una obligación. Mi papá los obligaba a ir al conservatorio. O sea, a ellos no les apasionaba la música. Entonces yo siento que entre mi mamá y mi papá pensaron como no lo obliguemos a la música porque no le va a gustar. Claro. Pero era el sueño de mi papá, tener un hijo músico. Entonces mis hermanos estuvieron ahí, a la final no pasó mucho. Y como a los 9 años yo sí le dije a mi papá como que bueno, sería bueno como tocar guitarra. Entonces, ¿Pero por qué te llamó la atención a los 9 años? ¿Por qué te llamó la atención? Por ver a mis hermanos. Que yo los veía. Mi hermano tocaba guitarra y mi hermana teclados. Entonces, claro, yo los veía a ellos. ¿Clásico? Sí, clásico. Ellos tocaban. Mi hermana, yo ahora no me acuerdo muy bien, aunque mi hermana tuvo un grupo de rock en español. Que se llamaba Descontrol en los 90s. Tocaban puros covers pues, de rock en español. Y que de ahí salieron músicos de esos que ahorita están en Bogotá y toda la vuelta. Y entonces yo los veía ensayar y tocan con batería y toda la vuelta. Y mi hermano tocaba guitarra acústica y tocaba música colombiana, que tocaban allá en el conservatorio. Yo la verdad no me acuerdo muy bien si yo le insistí a mi papá, pero yo me acuerdo que sí me parecía chévere. Y mi papá pues imagino que en 1 o 2 veces que le dije ya mi papá se convenció y me llevó. No me llevó al conservatorio en esa época, yo creo que el conservatorio estaba muy mal. Y me llevaron a un man que se llamaba Jaime Barrera, que era un señor que enseñaba guitarra acá. Él abrió su coso de música, se llamaba Opus. Ah, claro, Opus. Sí, Opus. Y allá fui yo y allá empecé yo a tocar guitarra. Allá conocí a Cristian Triana, que es otro... Ah, no, es que Cristian es un monstruo, hermano. Cristian es un monstruo. Cristian ya en esa época era un monstruo. Claro, no, Cristian es un músico, te pasa. Y nosotros éramos chiquitos. Yo tenía 10 años, él tenía por ahí 13 años. ¿Cuál era la influencia musical en ese entonces tuya? Porque si empezaste viendo a tus hermanos y era música colombiana, ¿eso seguía siendo influencia o estabas escuchando otro tipo de música? Es que el problema de esa época es que yo no tenía una pasión todavía. Yo quería tocar, pero no había como una influencia muy grande. Sí había, digamos, aparte de la música colombiana, había la influencia de mi papá. Mi papá le gustaba desde los carrangueros de Boyacá. Ráquira. Con Jorge Velosa. Son músicos muy bravos. Mi papá era fanático de Jorge Velosa. Sí. Fanático de Jorge Velosa, pero también fan de Rolling Stones, de los Beatles. Mi papá escuchaba, era un melómano. Entonces en la casa había eso, también había, me acuerdo muy chiquito que él llevó un CD de Andrés Calamaro y a mí eso me marcó. Entonces digamos que había una influencia así, pero no era como todavía una pasión.
Entonces yo seguí tocando la guitarra. Entras a Opus. Sí. ¿Cuál es el enfoque en Opus? Porque me imagino que es un poco diferente al enfoque que tenías con el estudio del instrumento en el conservatorio. El conservatorio de mis hermanos. No, mira que era muy parecido, era música colombiana. Pero sí es verdad que después de un momento sí nos pusimos a hacer covers de estopa. Con Cristian. Con Cristian. ¿Ya Cristian traía un goce por el rockcito esto o el hombre tampoco tenía ese? Yo sí me acuerdo que Cristian llegaba y era como, hey Jaime, que me aprendí este punteo. Ese man de chiquitico era como aprendí un punteo. Y Jaime era descrestado con ese man. Claro. Pero sí, es que no me acuerdo muy bien, yo estaba muy chiquito, pero sí era rockcito, eran puntaditos como de rockcito, pero debía haber sido puntaditos de, no sé, Soda Stereo o algo así. Y con Jaime hicimos como covers de estopa, música parrandera. Yo me acuerdo que me gustaba mucho estopa en esa época, que mezclaban pues como ese pop con flamenco. Y a la final como que dejé la música, o sea, como que seguí ahí como 2 años, 3 años y al final no pasó mucho. ¿Tu papá te dijo, sí, ven, no? No, mi papá trató de tomar con calma. Oh, okay. Como bueno, pues nada, pues sin tampoco. Te habían comprado guitarra y todo eso. Guitarra acústica, sí. Yo tengo una guitarra acústica que todavía tenemos, que es viejísima y súper buena. Una Che Cruz, ¿no? Yo no sé, era de un man que hacía guitarras en Paisa, algo así. Sí. No era una marca, pero era una guitarra que todavía está. Y esa guitarra fue la que tuvo mi hermano para aprender en el conservatorio, la tuve yo, con la que aprendí ahí, y con esa compuse las canciones y todo. Oh, entonces, ya como en el 2003, yo sí me acuerdo que yo tenía un primo que le gustaba Molotov, le gustaba la música de MTV, Blink-182, The Offspring, Green Day. Y yo la escuchaba y me parecía chévere, pero ya. Yo como que en mi casa mi mamá era un poco escandalosa con ese tema, que le daba mucho miedo a la música, pues como que hacía comentarios, entonces como no, pues ese rock, pues no es para malas mí. Influencias o algo así, sí. Claro. Entonces yo como que no le puse mucho cuidado, pero sí me gustaba Linkin Park, entonces lo veías con la música, con el volumen bajito. Sí, que no se diera cuenta. Sí. A escondidas. System of a Down. Claro. Pero bueno, no era tan fan, ¿no? Que chévere, pero... Esto es la música de moda a la final en esa época. Me acuerdo que en el colegio los de 11 ponían mucho punk, mucho hardcore, mucho new metal. ¿En qué colegio? En el Pablo VI. Oh, ok. ¿En qué año estás en el Pablo VI? Eso era entre 2000 y 2006. Y entonces en esa época estaban los que eran de 11, que eran, yo no sé si los conoces, Camilo, me acuerdo el apellido de él. Camilo, estaba Quintero, Manuel Quintero, bueno, los muchachos que hicieron bandas en esa época. Yo todavía no tengo ninguna pasión musical. Yo escuchaba la música. Lo que los demás escuchan y sí. sale. Y me acuerdo mucho que me atraía mucho el Blink y el tema así como californiano y ese tema. Pero ya no más. Y entonces un día un amigo sí me dijo, parce, que mi hermano tiene una banda, que mi hermano me está pasando rockcito para que escuche punk. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es el punk? Entonces, como de interés. Yo sí me acuerdo el día que escuché la primera vez punk, la palabra punk, que era el día de las Torres Gemelas. Porque ese día estábamos haciendo como una radio en el colegio y la profesora dijo, no, que acabo de ver que las Torres Gemelas atacaron, no sé qué. Y bueno, y vamos a poner una radio y... Yo estaba ahí cerca. ¿Ah, sí? Está en New Jersey. De ahí se veía el... no jodas. Y justo esa semana antes, días antes, había pasado por ahí. Yo, voy a el otro fin de semana a pillar, parce. Y las tumbaron, parce. Qué boleto. Sí, eso fue horrible. Oh. De hecho, cuando tuvimos la reunión, todavía no sabían que era un atentado. La profesora dijo que al principio la gente no sabía. Un accidente, no sé qué. Eso es el que dijeron, parce. Qué boleto. Entonces, sí, me acuerdo mucho de eso. Y me acuerdo que a cada uno de los que estaban ahí le dieron un género. Y a mí me pusieron punk. Oh. Y yo, ¿qué es eso? Claro. Tenía 12 años. Y yo, ¿qué género? ¿Qué banda es esa? Y ellos... Sí. Y todos rieron, no, eso es un género musical, que como Blink, y yo, mira, a mí me gusta eso. Pero ya, y ya en el 2003, mi amigo me empezó a mandar música, me dijo, escucha esta música para que hagamos una banda. ¿De dónde? Me daba CDs. Ok, vale. Quemados. Vale. Y yo le dije, hágale. Te estaba instruyendo, te estaba formando. Sí, como yo tenía, el único guitarrista del salón era yo, que sabía tocar guitarra, entonces me dijo, pero acústica, no tenía eléctrica sí, todavía, ok. Pero pues el sueño de los peladitos ahí, tener su banda. Y pues yo, bueno, hágale. Entonces me pasó banda y entonces digamos el primer choque que yo tuve fue que yo tenía la imagen de las bandas comerciales gringas, que era un
un punk más pop y más Muy comercial. bien grabado y toda la vuelta. Nada visceral. Sí, entonces me pasó 2 minutos de Argentina, me pasó una banda que se llama 6 voltios de Perú, que siguen siendo más o menos cercanos, pero mal grabadas, las voces feas. Sí, más. Entonces yo era, uy, ¿qué es esto? A mí casi no me gustó al principio. Me seguían gustando las bandas gringas, me pasó muchas bandas gringas, NoFX, La Wagon, Bad Religion, y esas bandas sí me gustaron más. Y después empecé a conocer bandas como colombianas, que eran más pop, más como las voces más cercanas a uno, porque 2 minutos es una banda argentina que tiene una voz muy argentina. Pero espérate, en ese momento vos ya tenés la idea de formar banda. Sí, tenía la idea, pero era más como por decirle a mi amigo, hágale. Ok, no, ok, vale. Entonces mi amigo me empezó a tirar música así, porque el hermano tenía una banda que se llamaba The Flex, que fue una banda que duró muy poquito en Cartago, pero alcanzaron a grabar un demo. Y el man descargaba música y entonces la descargaba, se la pasaba al hermanito, el hermanito me la pasaba a mí. Y que ya, 2003, y yo empecé a escuchar eso en forma, ya después me acostumbré a 2 minutos, a 6 voltios, a todas las bandas de punk, a Ira, y me metí en el cuento. Me extendí un poco, pero bueno. No, está bien. ¿Estamos hablando de qué año? Eso es 2003. O sea que vos tenés 14 años, más o menos. Sí, Listo, 14 años. 13, 14 años. Estás ya con un combo para armar el grupo como tal. ¿Y cómo se llama el grupo de entrada? Porque tengo entendido yo estaba mirando aquí una historia. Ok. Y esta historia es Parce, bien vieja. No, parce, es que esto cuesta plata, hermano. Esto me lo dejó Leandro Valderrama, que estuvo por acá. Entonces dice, de hecho aquí hay algo bien curioso porque aquí dice sin censura y está con S, sin censura. Entonces dice... ¿La censura está con ese? Con ese, con 2 S, sí. Dice, esta banda se formó en octubre del 2004 cuando un grupo de 4 amigos se reunieron a tocar lo que sabían de punk. Gusto musical que todos comparten. El primer nombre del grupo fue New Flap. Sí. ¿Por qué New Flap? Pero eso fue ya después. Eso fue después de eso. Sí, mucho después. Mucho después. Entonces está, porque dice luego 3/4 y M19, pero al final dieron por hecho sin H. Parce, ¿qué pasa, hermano? Bueno, muy underground. A mí yo sí... Yo no sé, yo creo que nosotros enviamos ese texto y allá lo cogieron, o no sé, está muy chiquito. Yo creo, sí. Eso es del 2005. Sí, creo. claro. Yo tenía por ahí 15 años. Entonces, píllate. El nombre sin censura, ya que están dispuestos a decir las cosas sin importar lo que la gente diga o piense. Eso sí tenían los cojones, pues, de la época. Y en junio de 2005 sacaron su primer demo llamado Gobierno Corrupto. Wow. Sus integrantes son Andrés Arbeláez, guitarra y voz, Sebastián Rodas, bajo y coros, David Hurtado, segunda guitarra y voz, Luis Carlos Vanegas, batería. Y hay un contacto, un correo de Hotmail que no sé si todavía existe. No, eso no ni debe existir. Claro. ¿Qué correo es? ¿Es ese Cartago? Dice. ¿O será mi correo? No, sin censura punk, @hotmail.com. Sí, eso ya no existe. Sí, Creo que tuvimos un canal de YouTube y todo con eso. Parce, entonces ¿cuál fue el primer? Es que pasaron muchas cosas. O sea, el amigo mío, el man me pasó la música, pero el amigo él no sabía tocar nada. Ok. Y a la final como que no. Yo me metí mucho en la música. Digamos que me di a conocer como punkerito del colegio. Okay. Y en los otros salones habían otras personas. En el salón de abajo había un amigo, un muchacho que era skate y tocaba la guitarra. Pero entonces ya era claro que aquí había una escena moviéndose. O para vos eso no tenía ni idea. No, yo no tenía ni idea de Cartago. Okay. Yo no conocía nada. De Cartago no conocía nada. Una vez mi amigo me dijo, hay un toque de bandas de Cartago en el Parque Bolívar, o el Parque Bolívar como en un parqueadero. Y yo creo que en ese toque estuvo Flama. Pasa que yo no me acuerdo muy bien. Yo llegué solo a ver como el final. Y creo que tocaba la banda de Flex. Un día, yo no sé por qué fui a un toque en donde queda el estudio de Juancho Rodas. Yo no sé si todavía él tiene ese estudio, es como un garaje. Pero en la quinta con quinta, ¿no? No, yo no me acuerdo, yo no soy malo para las direcciones. Okay. Pero él tenía como un estudio, una cosa larga, donde hace cosas de diseño, impresiones. Yo fui allá. Yo fui allá, ya conocía a Pan, a David,
Andrés Felipe García, que es un baterista, que fue el primer baterista de nosotros, y a Chihuahua, que era Juan David Salazar. Entonces el man me dijo, parce, que queremos hacer una banda con él, ¿por qué no viene? Ya le dijimos a otro muchacho que íbamos por ahí con una guitarra al hombro y en bicicleta, y a ver si cae. Y yo, bueno, listo. Entonces yo caí, yo sí traté de tener otra banda con otro amigo que tenía una banda que se llamaba Sin Censura. Que esa parte se me ha olvidado. Él mantuvo una que se llama Sin Censura cuando estaba en el colegio, él estaba en 11 y yo en 10. La banda duró como 3 meses, tocaron en festivales de colegio y ya. ¿Qué hacían, covers? Hacían covers de 2 minutos de Blink y tenían como 2 temas. Pero la banda no pasó mucho, el man me invitaba a tocar a mí en esa banda, al final no pasó nada. Y bueno, entonces nosotros armamos otra banda, yo llegué al ensayo, que fue en Chihuahua, que imagino que Chihuahua sí lo conoció. Sí, claro. Y eran... Que eso era ahí por La Española, cerca de La Española, sí, Santa María. Después de Ara, donde está la Ara ahora, se sube y voltea y ahí quedaba. Y en la sala de la casa de ellos ensayamos. Y le prestaba una batería que se la prestó, si no estoy mal, Bonilla, este man que es baterista de los Bombillos ahora. No, el que es baterista ahora es Bolívar. Mauricio Bolívar, Animalito. Bolívar. Eso, Animalito. Ah. Creo que la batería era él. Sí, Perro Demente Producciones. Sí, es un pan, está en la juega ahí. No, es que ese rato no lo veo. Sí. Pero sí supe que tiene su parche. Es duro acá, sí, con eso, claro. Audiovisual. Pero yo creo que no lo conocí en la época, sino que le prestaban la batería por el parche skate. Contacto ahí. Sí, eso era una conexión. Yo ahí empecé a conocer todo lo que era el rock acá en Cartago. Y ya empezaste a darte cuenta que había una escena y que había gente una escena. Okay. Entonces yo llegué al día a ensayar y conocí al bajista de la banda, que en esa época era el guitarrista, que es Andrés Felipe Arbeláez, que es mi mejor amigo ahora. Y ahí empezamos. Y puros covers de 2 minutos. ¿Cómo se llamaron en ese entonces? Entonces, claro, buscando nombres. Que es lo más jodido siempre, un berraco nombre que pegue y que no lo tengan otras personas por ahí. Sí, pues como a los 15 días tocamos en los 15 años de la hermana de Juan David, que se llama Natacha. Y no teníamos nombre. Entonces llegó Pan, que es Felipe, y me dijo, parce, que por ahí vi que en inglés aleteo, porque él siempre decía como tocar aleteado. Okay. Entonces que aleteo significa flap. Y nosotros somos un nuevo aleteo, entonces pongámoslo pero en inglés, New Flap. Entonces le pusimos así. Después le pusimos, no sabíamos cómo ponerle, después le pusimos que 3/4 aparte, porque habíamos ensayado en 3/4 diferentes en ensayadero. ¿Cuál era el otro nombre? Entonces, los nombres que M19. M19. Es algo que se me ocurrió a mí. Yo no sé por qué, la verdad no me acuerdo por qué. No me acuerdo si fue porque fue un 19, un martes 19 que nos reunimos la primera vez. Yo no me acuerdo. Pero la banda se empezó llamando, creo que M19 o 3/4 aparte. ¿Cuánto tiempo como 4 meses. En esa dinámica, 4 meses. Por ahí 4 meses. Entre octubre, no mentiras, 3 meses. Entre octubre, noviembre y diciembre, 3 meses. ¿Y en ese momento ustedes ya estaban claros de que querían hacer algún estilo específico o era lo que iba saliendo? No, sí era punk. Era punk o punk rock. Punk rock con influencias de pop punk, podemos decir. ¿Cómo era el proceso creativo en ese entonces? Uy, pero es que en esa época todo pasaba tan rápido. No sé si la adolescencia que uno está como más dinámico. Sí, porque es que en esos 3 meses tocamos como 3 veces ya, grabamos un demo. O sea, eso fue a toda. Antes de llamarse Sin Censura. Antes de llamarse Sin Censura. ¿Dónde grabaron ese demo? A ver. Mentira, no grabamos el demo, compusimos canciones. Okay. Sí, yo componía mucho. Yo cogía puros temas de 2 minutos y les hacía canciones similares. Sí compusimos algunas canciones, pero sí tocamos en varios parches porque como el tema del skate, los amigos eran como muy del parche rockerito acá. Entonces ellos, que usted tiene una banda, venga, toquemos. Entonces tocamos creo que es Far West, cuando quedaba, es que en esa época de Cartago ni lo conocía. Que Far West creo que empezó, si no estoy mal, ahí en la Plaza de San Francisco. Ellos estuvieron, creo que hay un tiempo. Creo que fue por ahí. Sí, como lo que usted dice, la mente, los recuerdos de la adolescencia son re vagos. Sí me acuerdo que era un barcito ahí como en una calle, que había como una barra que daba hacia afuera. Tocamos ahí, tocamos en un bar que yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero que ahora es una casa ya destruida, viniendo de
del terminal. Bueno, no me acuerdo. Sí, para las direcciones en Cartago soy re malo. Claro, más si ya un tiempito fuera. Sí, pero bueno, tocamos como en 2 o 3 bares y ya en enero el baterista se peleó con el bajista. Pero no, que saquemos a ese man, que no sé qué. Y lo sacamos y entró Pablo, que era el que llegaba, que también era guitarrista, que era el man que tuvo la banda que se llamaba Sin Censura. Entonces ahí dijimos, padre, si cogemos ese nombre es una chimba, que ese nombre sí es bueno para... Si sale con el ánimo y la cosa. Con el punk y toda la vuelta, Sin Censura, así las cosas. Ahí está lo que escribimos en Sonido Secreto. Que decir las cosas sin lo que piense la gente. Entonces, claro, mucha pasión. Y ahí sí entró ese man, y eso fue como en marzo, póngale 6 meses después de que empezó la banda, que grabamos el demo. Y el proceso creativo... ¿Dónde? Y nosotros no conocíamos nada. Claro. Entonces mi papá un día que por ahí vi un man, el man que hace... Es un man que canta en las misas. Yo no me acuerdo de él cómo se llamaba. Pero él tenía un estudio que mi papá no sé dónde vio, que él hizo una publicidad de Cookie Pan. Cookie Pan. Hacemos el mejor pan. Claro. Entonces el man grababa eso y mi papá lo llamó y dijo, que si podemos grabar, que no sé qué, ¿cuánto vale? Man dijo, sí, que caigan. Dale. Grabamos, pero el man no grababa rock. Entonces la grabación es muy... el man no grababa rock, el man grababa baladas, sí, cosas así. Entonces la grabación es muy... No es rockera, pues es feita. Y grabamos un tema que compusimos todos juntos cuando Pablo llegó a la banda. Grabamos un tema que era de Pablo que se llama Gobierno Corrupto. Y el resto de temas creo que son míos. Este proceso, te preguntaba por el proceso creativo, ¿cómo funcionaba? Porque vos tenías tu bagaje musical de haber estado en escuela y en conservatorio. ¿Los otros personajes tenían escuela o eran empíricos? Pablo sí. Pablo, de hecho, creo que estudió también en Opus. Sí, Pablo estudió también en Opus. Andrés creo que no. O de pronto tuvo algunas clases, pero más que todo fue empírico. Y Pan sí creo, sí casi seguro que era empírico. ¿Y cómo era el proceso creativo de ustedes en ese entonces? Porque vos decís, yo escribía los temas con base en pero ¿cómo funcionaba? Es decir, las letras... ¿Llegaban y tiraban ideas todos o vos llegabas con todo ya montado y, vea, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto? Cuando compusimos el primer tema juntos, que se llamaba Luis, la música la estuvimos entre todos. Alguien llegó con una idea un día, creo que fue Pablo, el baterista se le pegó y empezó... que creo que ese tema está ahí. Y ahí empezamos a hacer la música y yo después cogí la música y le puse la letra. La letra de esa canción es un man que se queda a suicidar. Entonces que no, que la vida vale la pena, que no sé qué. Creo que inspirado en 6 voltios, bandas que nos gustaban a mí en español. Nos gustaban a nosotros en español. Gobierno Corrupto, la letra es re buena, que la compuso Pablo. Esa la compuso en la época en que él todavía no estaba con nosotros, sino que estaba con la banda que se llamaba Sin Censura. Okay. Y el man dice que lo que hizo fue mezclar 2 minutos con Blink. Entonces como que escogió pedacitos de... O sea, se inspiró en pedazos de canciones de Blink y pedazos de canciones de 2 minutos. Y la canción es muy rock and rollera porque es es como muy... A mi papá le encantaba porque era como más... Fan número 1 más ochentero, sí. Claro. Y la letra es chévere porque el man habla de que la mamá trabaja en el centro y le van a cerrar. Eso era en la época de Uribe. Entonces que a mí me va a tocar vender empanadas con ají. O sea, era re buena. Es chistosa y a la vez como muy realista de la época en Colombia, la realidad en Colombia. Y ya la verdad la única canción que hicimos juntos, eran 5, ¿no? La que hicimos juntos fue Luis. Y el resto sí fue cada uno por su lado, después la mostrábamos, las ensayábamos. Y arreglan cositas y tales. Sí. ¿Cuántas presentaciones sacaron ustedes en vivo aquí en Cartago? ¿Vos tenés un recuerdo de eso? Pero hasta el día de hoy. En total. No, muchísimas. No, ¿Quién organizaba eso? ¿Quién era el director artístico de la banda detrás de todas esas cuestiones? El que les hacía el management y todas estas cuestiones. ¿Quién? Yo creo que era entre Pan y Andrés. Yo la verdad nunca... Vamos, no te interesó nunca. Estás desentendido. Yo era el que hacía las canciones y un momento a otro me decía Andrés, parce, que tal man va a hacer un toque que si tocamos. Bueno. Y Pan igual. ¿A ustedes les tocó entonces esa época del rock al patio y todas estas cuestiones acá?
Rock al Patio. Creo que Rock al Patios que hacían. Creo que Rock al Patio fue el primer toque al que yo fui, pero no nos alcanzó a tocar. Ok. No nos alcanzó a tocar. Y los sonidos secretos. Los sonidos secretos, ahí fue... Es que como yo no estuve tan presente en ese tema de los toques, yo era solo el que decía listo. Pero yo sé, o sea, nosotros conocimos a José Lubier porque íbamos a comprar las cosas allá. Ahí en Franco. En Franco. Entonces José Lubier le habló a Andrés, no me acuerdo si fue a Andrés o a Pan, y dijo, parce, que están interesados en tocar ahí. Entonces, bueno, que graben, que con un man que se llama Ardila, que graben una canción. Entonces... Nosotros teníamos, eso fue muy rápido igual, porque tocaba como aceptar hoy, ir a donde Ardila el fin de semana y sacar la canción la otra semana. Son bombas, pues. Sí. Y en esa época estaba MySpace pegando mucho. Ah, claro. Y yo no sé por qué carajos, con ese primer demo ya teníamos canciones en MySpace y nos empezó a escribir gente de Bogotá. Qué chévere, que soy de Bogotá y me gusta mucho su banda. Y yo, pero esta gente... Entonces esa fue la salida de ustedes de Cartago. Sí. Gracias al MySpace. Gracias al MySpace, sí, el MySpace fue lo que es que nosotros tuvimos, digamos que la suerte que la banda empezó y justo como a los 2 años o al año, ¿no? Como al año, llegó la moda emo y punk y neopunk y toda esa vuelta y eso se estalló en Colombia, entonces la gente empezó a escuchar las bandas que existían, claro. Que no eran muchas. Y ahí entramos nosotros. ¿Quién los llamó de Bogotá? ¿Te acordás? No. Llamar en esa época todavía no, o sea, nos escribían. Ok. Pero íbamos a grabar Sonido Secreto, entonces yo compuse una canción que se llamaba Malas Vacaciones, que esa es la que íbamos a grabar. Pero una canción con una letra pues muy adolescente, que no, que estas vacaciones están aburridas y no sé qué. Y como una semana antes de grabar la canción, me reuní con el baterista empezó a hacer el ritmo tu pa, tu pa. Y yo pam, 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 pam. Y en ese momentico hicimos como la base de la canción. Y yo, esta canción está chévere. Entonces por la noche no me podía dormir y me puse a escribir la canción. Mi papá llegó a despedirse de mí y es que, escriba una historia. Cuente una historia que a la gente le gusta escuchar historias, que la gente como que se siente identificada, porque la letra iba como por otro lado. Entonces yo llegué y yo borré todo lo que había escrito. Y me acordé que yo era muy fan de My Chemical Romance, creo que en esa época. My Chemical Romance. Y había gente que, yo ya estaba como en un grupo de fans de My Chemical Romance. Y una vieja me contó una vez que estaba muy aburrida, que porque encontró al novio besándose con otra. Entonces yo como, ¿por qué no cuento una historia como si me hubiera pasado a mí? Y pues digamos que yo ya estaba muy empapado de las letras del neopunk. El neopunk solo existe en Colombia. Ok, vale. O sea, el género real vendría siendo el pop punk, que es el género de Blink-182, de Green Day, que es el punk que es más comercial. Ya. Pero en Colombia no solo es pop, no es tan, o sea, pop punk uno siente como algo más de acá básicamente que Sí, eso como que lo empezaron a llamar en Medellín, pero fue en Bogotá que se estalló pues el género. Pero entonces en Colombia hay bandas de pop punk, bandas de punk rock y bandas de skate punk, que es ese punk que sale, que es súper rápido. Sí. Y pues como que para no enredarse empezaron a decir que el neopunk, como el punk es nuevo y que puede ser muy pop, como puede ser más pesadito, como puede ser rápido. Entonces muchas bandas de Medellín que se llaman Código Rojo, 911, Popcorn, 3 de Corazón, todas esas bandas entraron ahí en ese subgénero, pero en el resto del mundo no lo conocen así. En el resto del mundo sí le dicen skate punk o pop punk o punk rock. Entonces las letras de esas canciones hablaban de amor o hablaban contra el gobierno o de temas chistosos. Entonces te pusiste a escribir la historia como si fuera tuya de que viste a tu novia con otro personaje. Montaron el tema. Y al otro día se lo mostré a la banda, les gustó mucho y dijeron, no, pues grabemos esta está chévere. Y llegó el sábado, fuimos de Ardila, ahí fue donde lo conocí, porque no lo conocía. Pero ¿sabías que él andaba con Flama y todo ese bonche? No, yo no tenía ni idea. O sea, que vos casi no estabas muy metido en la escena, básicamente. ¿Sabías que estaba? Pero... A mí el metal no me gustaba. Yo era más de punk. Yo sí conocía banditas de pop, sobre todo de pop punk de mi generación. Todavía no conocía Bombillos Peludos, ni siquiera. Juancho Rodas. Nosotros sí empezamos a ir a tocar a Pereira, porque tenía un amigo que estudiaba en el americano, o en el francés, yo no me acuerdo. Y el man tenía amigos que tenían una banda de punk y nos invitaron a tocar allá.
Entonces cuando llegué allá, claro, empecé a ver los punks de Pereira. Claro, una cosa más... Sí, exacto, más ruda. Sí. Y conocí, también vi, habían unos invitados en ese toque que tocaban el mismo género que nosotros, tirando a más pop. Que era una banda que se llama Toxemia, crecimos juntos. Una que se llamaba Dosis, que sí era punk, pero era de nuestro mismo... Todos éramos fan de Blink-182. Digamos que Blink fue la que nos unió a todos. Unió, sí. Entonces, bueno, y grabamos Vete con Ardila y en la noche de una salió y lo subimos a MySpace y esa canción de una se subió. O sea, con esa canción fue que nos dimos a conocer en Bogotá. Y entonces con eso gracias a eso es que empiezan a llamarlo ustedes para otras partes. Sí. Eso es lo que lo saca realmente de acá. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, Pat? Pues a mí me gustaba mucho agregar peladitas y ponerme a hablarles y cosas. Y yo, ay, de Bogotá, a mí me causaba mucha curiosidad que aquí era tan difícil encontrar gente que le gustara la misma música y que en Bogotá eso estaba plagado de gente. Claro. No es que Bogotá como plaza no tiene que envidiarle nada a ciudades como Nueva York, Boston. Bogotá es un monstruo. Bogotá es súper rockero. Yo recuerdo, yo llegué, la primera vez que fui a Bogotá de paseo fue en el 86, creo. Yo no había ni nacido. Parce, y en esa época, la primera vez que yo voy a un bar de metal, se llamaba Iron Speed, que quedaba ahí por Palermo, por la 45, como con 19 más o menos. No, parce, no. Por Palermo. ¿Qué? Pues no allá escuchando Metallica, todo el mundo en el bar haciendo el pogo y eso. Y no, claro. Yendo a la 19, a las casetas de la 19, donde traían toda la música de todo el mundo. Y uno veía allá, ¿llegaste a ir allá? No. La avenida 19, hubo una época en la que... Donde venden todavía los vinilos. Bueno, ellos después quitaron, después quitaron esas casetas y los metieron en centros comerciales. Que era la Rocola con el Dr. Rock. Entonces, parce, uno desde esa época, eso era un movimiento muy brutal. Ahora imagínate, claro, es que Bogotá no tiene nada... Sí. Yo detesto Bogotá. A mí no me gusta Bogotá. Pero, parce, yo no le quito esa cuestión a Bogotá como capital cultural en todos los sentidos. No tiene nada que envidiarle, parce, por eso le llaman la Atenas suramericana, mano. No tiene que envidiarle nada a no, y en cuanto a rock, yo que vivo en París ahora, es más rockero Bogotá. Sí. Muy áspero, mano. Entonces te llama la atención que... Sí. Bueno, y en ese mismo tiempo llegó la moda emo. Ahí sí me empecé a interesar por música más pesadita. Que digamos que era paradójico porque el emo al metalero no les gustaba ni a los punkeros. Sí. Pero realmente toda esa generación que era muy emo se volvió metalera después. Entonces ahí ya empecé a escuchar gritos, punteos más tesos, solos. ¿Cómo influenciaba eso en la música de ustedes? Yo trataba de componer más pesadito, pero realmente la banda no llegó tan emo porque el emo exigía más. O sea, emo lo que llamamos emo de verdad, no pues digamos lo que pegaban en la radio, sino bandas... El underground. Eso. Ese emo era más tesito. Digamos que el bajista sí hizo una banda con un man que se llama Juan Carlos. No me acuerdo del apellido, pero él lo debes conocer, que es un guitarrista reteso de acá. ¿Cómo se llamaba la banda? Sharefolder, pero no duró nada. No duró nada, pero tocó con una banda. Yo me acuerdo del primer toque emo que yo fui. Beautiful Sin de Pereira. Que es la primera banda emo y yo era enloquecido porque claro, llegaron toda esa gente con el pelo pintado, los primeros con el pelo así, expansiones, todo el cuerpo tatuado. Yo nunca he visto eso en Cartago y yo, qué chimba. Claro. 2006, que fue que salió allá ha salido Vete. 2005, 2006, y ahí ya fue que se estalló toda esa vuelta emo. Y ahí fue que conocí a Flama. O sea, ahí como que ya empecé a ponerle más cuidado al metal y al grunge, toda esta vuelta. Entré a la universidad y hice un trabajo de final de semestre sobre el rock en Cartago. ¿Los que estudiaste? Comunicación social. Okay. Yo conocí a Ardila, después estudié más o menos. No estudié con él, pero sí estábamos juntos ahí, vamos a almorzar juntos. Muy parceros, la verdad. Trabajé con él haciendo videos musicales. Entonces sí, ahí digamos que ahí fue que que empecé como a expandir la mente en el tema musical en Cartago. Todo eso hace que Sin Censura coja mucho más potencia. Sí, claro. Más alcance. Yo siempre le digo que tuvimos suerte. Era pura pasión y suerte, porque ensayábamos de lunes a jueves
A veces de lunes a viernes, todo el tiempo, todas las semanas. Y como ensayamos en mi casa... Relajados. Relajados. ¿Nunca tuvieron problemas No por ruido ni nada de esas cosas? No, la gente era... Una vez sí, unos amigos tuvieron una banda de punk y yo les dejaba que ensayaran en la casa. Y una vez les cayó agua del techo. Entonces yo no sé si alguien se montó al techo, yo no sé qué pasó y tiró un baldado de agua. Y empezó a llover adentro, re loco. Claro, qué curioso. Sí. Entonces, bueno, bueno, empezamos a ir a tocar a Pereira. Conocimos gente de Pereira, buenos amigos, una banda que se llama F16. Todos muy Blink. Y en Bogotá, pues igual, la moda emo y la moda blinkesca y las bandas de Bogotá viejitas. Y por fin nos invitaron a un fiestoque. Nosotros, listo, aceptamos. Nos pagamos nosotros todo. Ya llegamos a una fiesta de unos gomelos en Bogotá y tocamos. Y ahí para adelante empezaron a haber toques, nos empezaron a invitar, que primero nos allá daban se dieron a conocer sí. en el medio. Pero mira que fuimos, a ese fiestoque que fuimos, aprovechamos y había un tributo a Bad Religion en La Mama. Entonces fuimos a La Mama, pero entonces dijimos al man de la entrada que si podíamos entrar a vender los demos, que llevamos los demitos, que ya habíamos grabado en Yardila, porque después de grabar Vete, grabamos el demo con 5 canciones, ya bien grabadas, mucho mejor. Ya no estábamos tan punk, porque el primer demo sí es más punk, el segundo demo es más mezcladito, más pop-punk, punk rock, más Blink. Y eligieron que entraba solo uno, teníamos como 30 demos. Y entró un amigo y como a los 20 minutos salió y vendió todo de una. Nosotros, qué emocionados, gastamos la plata en trago. Y volvimos a Cartago y no, ahí para adelante fue toque por ahí cada 3 meses en Bogotá. ¿Cuál fue el pináculo de la banda? Yo creo que la banda subió hasta el 2012, como entre 2006 y 2012, que tocamos en el Convivencia Rock de Pereira. Y fue el escenario más grande y tocamos después una banda de rap. Y nosotros dijimos, no, eso no va a tocar, no nos va a apoyar nadie. Y que eso fue una locura. Sí. Y yo, Pereira. Yo creo que en ese toque, en ese concierto habían por ahí 5.000 personas o 10.000. No sé, estoy exagerando de pronto, pero si era al aire libre, era en el Olaya Herrera. Claro. Por ahí videos. Yo creo que ahí para adelante yo me fui para ir a Bogotá y la banda se pausó mucho y la moda... ¿Porque estabas fuera? ¿O por qué? Porque terminé la carrera y me salió trabajo allá. No me refiero por qué te fuiste, me refiero por qué se frenó la banda. Porque estabas fuera y eso los desbandó. No, yo creo que pasaron varias cosas. Sí. Estaba fuera, sí, la banda dejó de crear. Claro. Pero también la escena se fue muriendo. ¿Aquí en Cartago o en general? En todo el país, en todo el mundo. Ya el emo dejó de ser moda. La gente empezó a volverse más vieja, a desinteresarse por ir a los toques. Entonces seguíamos tocando, pero era por ahí una vez al año en Bogotá. ¿Y ustedes no pensaron en adaptarse a estos cambios? Pues depende. Pues sí pensábamos, sí hicimos cambiecitos, tirando como a, no sé si conoces al Sinsentido de Bogotá. No es una banda que pegó mucho como en el 2009, 2010 y seguía haciendo rock, pero era más moderno, como con sintetizadores y cosas. Compusimos temitas así, pero tampoco era tan diferente. ¿Nosotros pues. o qué? No, sí, o sea, es que en esa época adaptarse era que cantar reggaetón, porque ni el rock en español estaba pegando ya. Ya era solo reggaetón. Entonces, sí, no, como cambiar extremo, no. Sí, lo que sí hicimos era ponerle como sonidos electrónicos y cosas así. Pero no cambiar radicalmente. Entonces, ¿qué lleva a que la banda se acabe? Pues que la banda realmente no se ha acabado. Nunca. Ok, ¿por qué no? Pero están como en un... Sí, la banda, digamos que hasta el 2012 fue toques seguidos, y desde el 2012 se volvió más como un parche de amigos, porque no volvimos a sacar nada. En 2012 grabamos con Ardila otro álbum, bueno, porque en el 2008 grabamos el primer álbum con Ardila, 14 canciones, que es ese para todos. Y en el 2012 sacamos otro álbum, pero ese sí fue hecho como más a las patadas, no había tiempo. Para todos es muy mera pasión. Y ese álbum lo podemos tocar todo en Bogotá y la gente lo canta... Se lo canta parchado. Completo. O sea, si ustedes en este momento se reúnen, salen a Bogotá, ya les cae la mundial de gente. Sí. De hecho, vamos a hacer un toque ahorita
Yo creo que para cuando salga el episodio ya está anunciado. Y es un concierto solo de nosotros. Lo que vamos a hacer es que ahorita está viendo como un revival del género. Entonces, como toda nuestra generación ya está vieja, entre comillas, claro. Todos ya pueden pagar. Entonces la gente va por nostalgia. Claro. Cuando hagamos los toques al principio eran toques baratísimos, la gente afuera era déjeme entrar gratis. Porque es que el neopunk era algo más o menos comercial por acá en el eje cafetero, en Cartago. Éramos como la banda pop. Para de contar. Al lado de Bombillos Peludos y al lado de Flama y de las bandas metal éramos bandas pop. Pero en Bogotá había una escena fuerte, o sea, eso era un estilo de vida y la gente era punqueta, o sea, eran punqueros que escuchaban música menos fuerte. Entonces la gente allá, claro, sin plata, sin dinero, entonces que los toques eran baratos. Ahora sí todo el mundo trabaja. Qué bacano. Entonces están saliendo conciertos a 90,000 pesos con bandas colombianas, 80,000, pues como que precios justos. En lugares grandes donde caben hasta 1,000 personas. Entonces, sí, o sea, hay como revalva. Y aparte hay como unas fiestas que se llaman como fiestas emo, como emo nostalgia, se llama así. Que eso empezó en Estados Unidos y ahorita están haciendo por todo lado. Y es con como DJs que ponen música de los 2000, de los 2000 y los 2010. Y eso se llena de gente, se llena. Y la gente paga montones solo por ir a escuchar la música de esa época. Pero espérate un tico, vos no estás viviendo aquí en Colombia. Epa, sí, no. Listo, ya hace un tiempo fuera. Sí. Listo. Y entonces, ¿cómo hacen ese proceso para estar con el... Es con que A ver, los medios después de pandemia cambiaron mucho las cosas. Sí. Ya sí, claro que hay una colaboración en la cuestión, eso es internet ayuda, fibra óptica y una cantidad de cosas, pero no alcanza a ser como la misma cuestión. Entonces, ¿cómo hacen para sostener esa coherencia como banda y proyectar ese proceso? Yo creo que lo que hace que la banda todavía exista es que somos los mejores amigos. Okay. Que hay una amistad. O sea, que es... sí. Porque es que si la banda hubiera sido una banda de compañeros o de gente conocida, se hubiera acabado hace rato. Pero como somos amigos, hablamos todos los días por internet. Entonces, por eso decías que legalmente la banda no se ha acabado. Exacto. Pero no se ha acabado. Pero yo le dije a la banda como no, pues consigan otro vocalista y todo bien. Y la banda no quiso. Yo, no, pues que usted es el vocalista. Somos familia. Sí. Usted es el de la banda, usted es el que compone, usted es el que tiene la voz de la banda. Qué bacano, man. Entonces toquemos cuando pueda venir. Y lo que sí han hecho es que a veces sí tocan sin mí. Pero pues todo bien. Sí, pero igual si cada uno hace su tarea cuando llegan y han tenido esa química, ensamblan en bomba y ya están listos. Sobre todo con los temas viejos. Con los temas nuevos es más complejo porque, claro, los hemos ensayado menos. Sí, pero sigue siendo un proceso más relajado. Yo llegué a Bogotá en 2012 y hasta el 2018 viví allá. Y grabamos solo 4 canciones en ese periodo. Que las grabamos en Dapa, al lado de Cali. Que hay un man que tiene un estudio brutal en una finca. Nos encerramos 3 días a grabar allá. Costosito pues el proceso. Mira que no. No. A mí no me parece costoso. No es costoso y incluye la dormida allá y todo. Mantiene una casa aparte para las bandas y todo. Es brutal. El man es el guitarrista de una banda que se llama Desnudos en Coma, que son brutales. Para mí las mejores bandas de Colombia. Y bueno, ya cuando fui para París, me fui para Francia, ya la banda, digamos, lo que le digo, o sea, amigos, hablamos todo el tiempo, soñamos con sacar más cosas. Cada que vengo hacemos toques. En el 2019 tocamos en Moscú y creo que en Pereira una vez. Y en el 2022 tocamos con Bombillos Peludos, después en Far West, después tocamos en Moscú. Tocamos en Pereira como 2 veces, tocamos como 6 veces en total. ¿Y esta vez? Y esta vez todavía no, pero en agosto vuelvo. Okay. Porque esta vez vine por otras razones. ¿No? ¿Vos venís en agosto para las fiestas? Yo vengo para las fiestas. Okay. Entonces vamos a tocar en Bogotá y la idea es hacer gira por todo el país, lo que se pueda. Queremos ir a la costa porque cuando la banda pegó en los 2000, siempre nos llamaban de la costa, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Pero era absurdamente caro y pues en esa época igual, todos éramos peladitos, no había plata para eso. Cambio ahorita pues podría ser. Entonces queremos hacer como ir a lugares donde no hemos ido. Entonces eso es como más o menos como la historia
del proceso de la banda como tal, los músicos, amigos y esto, instrumentalmente, ¿cómo fue ese paso de la acústica a la eléctrica? Sí, fue raro porque yo no entendía, no tenía ni idea de lo que era una eléctrica. Cuando mi papá vio que yo quería tener una banda, mi papá sacó plata y me dio una guitarra eléctrica y un amplificadorcito de Yamaha. Una Yamaha. Una Yamaha de esas Pacific. Epa, la Yamaha Pacific. Eran bonitas, sí. Guitarritas. Claro. Una y para la época, no, wow, sí, claro, 2000. Bueno, diciembre de 2003. Son buenas guitarras. Son buenas. Todas la tengo por ahí. Sí. Qué parche. Está oxidada y todo, pero ahí funciona. Está, claro. Sí. Y el paso de, porque el estilo, la cuerda, claro. la cosa, el manejo del sonido, el ruido. Sí, fue algo muy lento. ¿Tenías quien te enseñara o no, fue también...? Fue los amigos que me fueron diciendo. Oh, okay. Yo tocaba sin pajuela, así, yo esas cuerdas tan malucas y no sé qué. Tocaba sin distorsión. Pero el amplificadorcito tenía su drive, ¿no? Tenía, sí. Tenía distorsión, sonaba bien, era un chiquito, pero un Yamaha bueno. Picoso. Sí. Y cuando conocí a Pablo, que fue el primero, el que tuvo la banda sin censura antes, él me dijo, parce, no, póngale distorsión y aprenda a hacer palm mute, que eso es muy importante en el punk. Y yo, bueno. Y palm mute ya me volví el más experto. Okay. Y ya, la verdad, fue como practicar, coger las canciones de 2 minutos, que eran lo más fácil del mundo, y pegarme de ese estilo. ¿Y el proceso de los demás también fue similar? Yo no sé, Andrés creo que sí empezó con la guitarra eléctrica antes porque era muy fan de Blink, entonces el man se aprendía las canciones de Blink. Porque siempre aquí la historia gira en cuanto a la dificultad de conseguir el instrumento, el proceso para poder ensayar aprender. Y poder tener ese... Entonces, es que yo siento que las cosas nos dieron muy fácil. La batería era lo más complicado. Y se la prestaron, esa batería quedaba ya en la sala de la casa de Juan David. La guitarra ya la tenía, lo que no teníamos era bajo, pero después apareció bajo, creo que fue Andrés el que lo compró. Y Andrés, como se puso la 10, digo, no, pues yo toco el bajo porque él toca la guitarra, toco el bajo para que este man toque la guitarra. Todo buena gente. Se sacrificó. Pero sí, es que el tema con el punk es que yo defiendo la buena música porque me gusta la buena música bien hecha. Pero la ventaja del punk es que ustedes sin saber nada, ustedes mera pasión nomás. Y así éramos nosotros, mera pasión. Y yo sí lo que hacía con la acústica es que tenía unos libritos que vendían en Franco con partituras con tablaturas de canciones de rock en español. Entonces, también fuiste alguno de los hijos del Guitar Pro, ¿no? Claro. De la Guitar Pro compuse todas las canciones Pro, claro. Y todavía lo utilizo. Sí, hay mucha gente que todavía lee. Sí. Yo lo que digamos que lo hago ahora, que hacía mucho en esa época, era que tenía una idea, grababa en algo para grabar, en un cassette. Después lo montaba en guitarra y montaba la voz. Y cuando tenía más tiempo lo metía en Guitar Pro. Y ahorita lo que estoy haciendo es similar, solo que lo hago primero la música, la monto en Guitar Pro y después con Guitar Pro hago la voz y la grabo como para que la banda tenga la referencia. Sí, eso es más que todo. Y sí, no, la verdad el cambio no fue tan difícil. Viendo lo que te tocó, el proceso que te tocó, después que te vas para fuera del país, ¿desde allá has estado en contacto, has estado pendiente de lo que ha pasado acá o simplemente te desconectaste y ya? En cuanto a la escena como tal. Sí, no, yo sí he visto que la escena... Es que claro, como yo soy muy de la escena de mi género, entonces claro, trato de estar como pendiente de eso. Pero no... Es que son 2 mundos, lo que es punk, o 3 mundos, lo que es punk, el neopunk y el metal. Entonces, claro, el metal nunca muere ni va a morir porque el metal en cualquier pueblo hay metaleros. Yo no sé cómo, por qué, pero siempre... unos cuantos. Siempre. En cambio, mi género como que ha sido más de modas. Como que hay épocas que la gente se pone... Entonces, ¿cómo ha sido la lectura tuya o cuál sería la lectura tuya de ese proceso, de esa escena, desde la perspectiva tuya cuando empezaste tus procesos como músico hasta este momento? Yo creo que hubo primero una época de moda. No, una pre-moda, que fue cuando nosotros comenzamos. Después una época de moda, que fue donde salieron bandas por montones.
donde lo que querían hacer los adolescentes era tener una banda de neopunk o de emo. Después, como la muerte, que pues, se desaparecieron las bandas, cada uno por su lado, ya la gente no escuchaba neopunk o punk rock. Y ahora estamos en la época del revival, que es la época de la nostalgia. Entonces, la gente está volviendo a tocar como para recordar las épocas de hace 20 años. Es más como por eso, más la nostalgia que algo nuevo. Porque sí, todo está como evolucionando y ahorita son bandas, las nuevas bandas son bandas bogotanas que tocan como un rock psicodélico tirando a emo, pero más psicodélico, que se llama como Nicolás y los Fumadores, como un rockcito así, cogiendo cosas de lo viejo, pero con lo nuevo. Pero bandas de pop-punk, yo la verdad, no, de neopunk nuevas hay muy pocas, o sea, ya casi no, o que de pronto sí hay, pero que sean fuertes, no se ven. La gente busca es lo viejo. La gente está en un modo nostalgia, pues. ¿Y has visto lo que ha pasado aquí en Cartago últimamente con las bandas que están saliendo, bandas viejas que están otra vez revitalizándose, haciendo cosas otra vez? ¿No has estado pendiente? Mira que yo no sé, o sea, sí sé, y sobre todo con el podcast tuyo me he dado cuenta que hay muchas bandas y gente joven. Yo no sé si es que falta mostrar más, falta como una... No sé, o sea, digamos que obviamente las bandas que empezaron en mi época, Adaya, Antares también fue de la época, que se ha ido evolucionando también. Claro, son bandas que como somos diferentes, no tenían mucho contacto. Tenemos contacto porque éramos de Cartago. Pero hasta claro, ahí. Sí, hasta ahí. Pero obviamente nos vemos y nos saludamos y a la final es como, en la final en la misma ciudad y crecimos juntos tocando en los mismos conciertos. Pero bandas nuevas de grunge o de metal no he seguido mucho. Para mí son las bandas de siempre. O sea, las que yo conozco siguen siendo las bandas de siempre, que no todas están. Por ejemplo, la de José Lubier, que tocaba grunge, pues eso se acabó. O sea, hay una que se llama Salamandra. Salamandra, sí, señor. Creo que esa no existe tampoco. Flama tampoco. Aunque ellos están haciendo algo, creo que dentro de poco van a hacer un toquecito también de la reunión. Bueno, Lietcol o Lietcol. También, sí, señor. De ellos sí, porque ellos son todos parceros y Cristian Triana es muy parcero, Jaime también. Y pues Lietcol estaba ahí como entre también un género similar al de nosotros, como entre el grunge. Por ahí en esas vecindades. Porque de hecho están tocando canciones de Panda, que es más de nosotros. Entonces sí, estaban cerca. Pero ellos tenían mucha aceptación en Cartago. Creo que era la banda, cuando nosotros empezamos, era la banda más famosita del pueblo. Porque le gustaba a todo el mundo. Al metalero, al groncheto, al punkero, al emo. Le gustaba a todo el mundo. A estas personas que están haciendo ahora música. Ahora hay un montón de grupos nuevos, peladitos haciendo música. Hay mucha presencia femenina en la escena del rock y del metal. Hay niños, parce, haciendo cosas. Hay gente, los papás lo están apoyando bastante. Estos personajes que están en esa vuelta ahorita, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿qué consejo les darías? Como para no cometer un error o de pronto apuntar en otra dirección. Esta gente que están haciendo cosas y que quieren hacer cosas buenas, pero de pronto no tienen el acompañamiento para ello. Bueno, yo creo que lo primordial, lo primero es tener la pasión, que no sea hacerlo porque sí, porque chévere. Pasión y hacer y ensayar y componer y darle. Constancia. Yo creo que no sé, tratar de buscar espacios donde hayan toques, donde, no sé, como aprovechar de internet. Nosotros también nos ayudó mucho eso, que hubo el paso del internet. O sea, tiene que haber alguien que esté jalando. Yo creo que yo creo que si hay constancia, pasión. Bueno, y otra cosa. Píllate que hablando, por ejemplo, con Ardila, hablábamos de eso. Decía, parce, nosotros cometimos un error y fue que nosotros pensamos que por ser buenos y estarle metiendo la ficha y todo eso, alguien iba a llegar y nos iba a descubrir, ¿verdad? Y nos dormimos en los papeles. Y eso fue un error de nosotros. ¿Vos cómo Yo no creo que sea. Sobre todo en un género como el metal. Pues que en el metal
para que suene bien hay que ser teso. Y no hay banda de metal que suene... No es como el punk que hay bandas buenas y malas. En el metal todo el mundo suena súper bien. O sea, una grabación de metal es re buena. Entonces, para uno decir que es ser mejor... No, es que al final no es tanto de eso. Yo creo que es no sé si me interpretaste bien. Él no decía eso. Él decía que el error de ellos fue esperar a que viniera alguien a descubrirlos. Y no salir a buscarlos. No moverse o de pronto no tener a alguien que estuviera jalando en ese management, en esa dirección de banda como tal, esa visión de empresa y no como el solo parche o que se suben mucho de la vista. No, parce, nosotros estamos solos y que nos vengan y nos miren y nos llamen. No, en el caso de nosotros, en el caso de Sin Censura fue mera suerte, porque nosotros tampoco buscamos nada. La gente empezó a llegar. Ese MySpace les dio. El MySpace. Claro. Hay unas cosas re locas que una vez hicieron un concurso en MTV. MTV sacó un concurso de... No me acuerdo qué era, como tu banda... sí, para participar en un reality show. Entonces que las 4 bandas de Latinoamérica que ganaran participaban en ese reality show. Nosotros nos inscribimos y estuvimos en el top 3 durante todo el concurso. Yo no sé si fue el algoritmo. Entonces usted metía a la página, hay bandas que van ganando. Sí. Y estaba Sin Censura. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó, pues? A la final, como obviamente todo eso es comprado. Era un champú potente. Sí, como eso es todo comprado, a la final ganó una banda de Bogotá con la que habíamos tocado. Pero no hay dicho, hay como una casa de los famosos. Pero da igual pues, porque eso es champú, hermano. Y si es MTV, exacto. La gente, entonces, claro, la gente entraba a votar por su banda y ya aparecía Sin Censura. Claro. No sé, es que dábamos con la gente, a veces nos escribían de Bogotá que no, que yo organizo eventos. Dimos con un manager que nos cogió que Sin Censura sonó en un post, en un after party de Rock al Parque y que me interesa mucho y nos llevaba a varias ciudades de Colombia y a la final no pasó nada, pero fue suerte, la verdad. Entonces, bueno. Pero en este momento ustedes están ubicados con manager y toda esta cuestión o también lo mismo, o sea, no tiene nada lo que tire. Ustedes mismos son nosotros fuimos muy vagos, la verdad. Tuvimos pura suerte, pero hechizo la cuestión. Sí, pero sí es verdad que se necesita como un orden. No necesariamente de alguien, pero si no hay alguien, por lo menos que usted llegue y busque los medios, llame, somos una banda de tal, que usted mande correos. Alguien, a veces los managers son peor porque le hacen más daño a uno. Pero alguien haciendo los contactos. Exacto. Hay que trabajar, hay que verlo como un trabajo. Si quiere uno puede salir. En algún momento sí lo intentamos, pero claro, eso es un trabajo, toca meterla toda. Entonces, pero antes de eso yo siento que lo que hay que hacer es tener pasión y amistad. O sea, que la banda sea una familia, por así decirlo. Porque si no, usted puede conseguir la fama y la banda se acaba en un año. Claro. Entonces, como que haya esa constancia y esa amistad. Y sí, no, hay que buscar, hay que enviar correos, salir, darse a conocer, porque es que si no, nadie va a venir a decir, uy, esa banda... Pues bueno, el caso de nosotros fue un poquito de suerte, pero si hubiéramos hecho esfuerzo, la banda hubiera salido más. La constante. Exacto. Claro. Desde tu perspectiva como músico, en tu experiencia, ¿vos preferís al músico virtuoso o al músico de corazón? Yo prefiero al músico de corazón, pero que estudie. Porque es que a mí algo a mí me gusta el metal para relajarme. Yo escucho a veces grindcore, toda esa vuelta, como un metal pesadísimo. Para relajarte. Para relajarme. Sí. Como ¿no conoces a Black Dahlia Murder? Sí, claro. A veces esa banda es como... Claro. Porque es ta. Sí. Y a mí me gusta mucho la música rápida. Pero siento que hay muchos conectados que los músicos están, no necesariamente de esa banda, pero que están pensando más en que suene bonito a que transmitan algo a la gente. Que de hecho es algo que me parece muy brutal del hardcore. Que siempre es como que la gente dice, sí, esa energía, exacto, ese tema de la amistad, y eso es brutal. Y para mí eso... Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio simplemente. No desconectarse y que yo estoy con mi guitarra y que la gente me vale verga. Pero tampoco puedes tocar horrible, pues, porque soy apasionado. Pues como decía Johnny Rivera, que es que lo importante es la pasión. No, pero por ejemplo, pillar lo que hicieron, eso lo menciono mucho porque a mí siempre me llamó mucho la atención lo que hizo Kurt Cobain, que creó un género con 3 acordes, parce. 3 acordes. Sí.
Y ahorita el grunge está volviendo, están saliendo bandas de post-grunge brutales. Y de hecho la banda nosotros estamos como tratando de sacar temitas tirando el grunge. Pero sí, son géneros que son muy de corazón y que en vivo a veces puede que se equivoquen, como pasó en el Unplugged de Nirvana. Sí, pero no, eso hace parte del mismo... Entonces a mí me parece que es más un equilibrio porque tampoco aguanto uno ir a un toque, a un concierto a ver una banda que se equivoca todo el tiempo, están borrachos y se tiran al piso, no. Yo creo que sí, es como un equilibrio, la verdad. Parce, ya ahora sabiendo que realmente la banda está permanente, la gente que quiere conocer más de ustedes, redes, ¿dónde los encuentra? Buena pregunta porque nosotros estábamos... Primero fue MySpace murió. Sí, pero eso chao. Nos pasamos a Facebook. Y Facebook llegó a tener hasta 40,000 seguidores en una época. Después como que la gente empezó a dejar Facebook. Pero estábamos como en 30,000. Y el año pasado me hackearon el Facebook. Parce. Y por ahí me hackearon la cuenta de Sin Censura y la cambiaron. Ahorita es una cosa... O sea, la hackearon y la pusieron para otra cosa. Estamos muy activos en Instagram. Okay. En Sin Censura. ¿Canal en YouTube? No. Canal de YouTube también tenemos, pero estamos menos activos ahí. Pero ahí están todos los videos viejos de la banda. La gente que quiere conocer, que tales, o que quiere recordar, ¡pum! Sin Censura Punk. ¿Y cuándo los vamos a ver? Acá. Entonces, bueno, en agosto 2025 la idea es hacernos una gira. Y estamos volteando, digamos que todavía no lo tenemos bien, pero la idea es grabar un álbum también. Cosas que pasan de la vida adulta. Ahora en la época había tiempo, pero no había plata. Ahora hay plata, pero no hay tiempo. Claro. Entonces, claro, estamos tratando de sacar el tiempo para grabar a distancia. Claro. Para grabar a distancia, y yo la verdad quiero que sonemos más maduros ahora. No porque no me guste el género, sino porque... No, pero es parte del crecimiento. Exacto. Pues, claro. Queremos sacar temitas, obviamente todavía con una base muy punk rock, en el 4/4, pero con letras más maduras y de pronto mucha influencia del post-grunge que te decía. Nos trama mucho eso ahora. Entonces sí, a ver si salimos con eso. Pues pronto. parce, David, gracias por aceptar la invitación, hermano. Muy bacano conversar de estas cuestiones. A mí me gusta sentarme y charlar y escuchar a la gente contar sus historias. Por eso a veces me dicen, es que vamos a ir todos. Yo les digo, bueno, primero, no puedo porque no tengo la logística para todos. Y segundo, es bueno irlos teniendo por separado porque cada cual recuerda desde su perspectiva, tiene otras ideas o se le recuerda algo que al otro se le olvidó. Entonces es muy chévere. Yo quiero decir algo a finalizar, y es que cuando me hablaste de las bandas nuevas, escríbanos a las bandas más famositas de la ciudad también. Así seamos de otros géneros. Si nos quieren escribir, hey, tenemos esta banda de Cartago, escúchenos, muéstrenos por ahí, nosotros les ayudamos. Así fue que Sin Censura también se va a conocer en Cartago. Claro. Bombillos Peludos de una parce de neopunk, no es lo mismo que nosotros, pero qué chimba. No, y que no estamos peleando. Yo le digo a la gente que no estamos peleando con nadie. Ajá. No estamos peleando con nadie. Ya, no estamos viendo quién la tiene más larga ni nada de eso. Resulta que nosotros, yo tengo esta bandita con Cartel Psycho, la formamos hace 2 meses. Un parche así. En 2 meses montamos 10 covers, porque es una banda tributo, y nos fuimos a presentar el sábado en Rock Plaza en Dos Quebradas. De paso, gracias Caliche por creer en nosotros y llamarnos para el parche. Y el vocalista era su primera vez. Es su primera vez. El man nunca ha hecho nada de música. Nada. El man estaba cagado. Y cuando llegó, empezaron a hacer pruebas de sonido. Era un tributo a Death, tributo a Metallica, y nosotros, tributo a Suicidal. Okay. Empezaron a hacer el tributo, la prueba de sonido. Y el man, uy, estos manes suenan súper bien. Que yo, chino, fresco, relajado, parce. Aquí venimos a pasarlo bueno, vamos a pasar un buen rato. Olvídate, aquí no estamos compitiendo, weón. Sí. Siempre va a haber gente mejor, siempre va a haber gente peor. Nosotros estamos en lo de nosotros. Enfócate en lo... Es más, subite y chalá con ellos. Presentate. Claro, eso le ayudó al man a bajar. Y eso pasa. Y eso yo he notado ahora último, que acá hay buen ambiente. Sí. Acá, de lo que yo he visto, nadie está peleando con nadie, nadie está
yo no, egos, de pronto yo no he visto que es que nosotros somos los más duros de aquí. No, hay Hubo una gente época buena. de que la gente muy radical y que los punk, que Sí, los sí, neos, ustedes que por los allá, emo, que los nosotros allá, metaleros. pero ahora ya no. ahora yo he visto mucho, entonces pienso que eso ayuda y qué bacano que... A mí me pareció muy chévere cuando vi hace poco el nuevo video de Adaya. Sí. La grabación y el video están brutales. Yo, claro. o sea, a mí o sea, como un orgullo de Cartago, una banda de Cartago así. Con Beyoncé Y es muy chévere. O sea, es muy chévere ver la música, el power metal no es mi género favorito, pero los igual manes es ahora gente de están Cartago. sacándola en Japón. Sí, eso me Están contó. vendiendo música muy importante en Japón. Eso me contaron estos días. Qué bacano que pronto cuando uno despierta, los mandaron a llamar y están tocando en el Budokan. Qué nivel, parce. Claro, eso da orgullo, eso es bacano. Y de hecho, desde el año pasado que yo empecé a medio meterme otra vez en este cuento, eso me llamó mucho la atención y eso me motivó a hacer estas cuestiones. Entonces, de nuevo, Chino, Parce, gracias por estar acá y por compartir estas historias. Espero que a ustedes les haya gustado y que les siga gustando. Ya saben, hay mucha gente que pronto a mí se me escapa y yo no tengo claros quiénes son. Si ustedes son unos de ellos y creen que pueden estar acá para que aporten con historias, que nos recuerden cosas que nosotros no recordamos, partes de este proceso de la escena que ha sido importante y que pronto se nos escapa, nos escribe, nos deja un mensaje que seguro que los tenemos en cuenta y todavía hay mucha gente por traer e invitar acá. Y si les ha gustado el video, ya saben, denle like, compartan con sus amigos, grupos, redes sociales. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con los contenidos que estamos publicando constantemente y nos siguen apoyando en el crecimiento como canal y siguen conociendo más de esta historia que nos gusta. Para mí, como siempre, un placer. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Stay psycho.